Es el camino. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La paz es el camino. Acabamos de tener una reunión del equipo negociador, la señora canciller, con el señor Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz en el año 2001 y hoy cabeza de la Fundación Kofi Annan. Le agradecemos muchísimo al señor Kofi Annan su presencia en Colombia, nos honra y sobre todo el particular interés que ha mostrado por el proceso de paz desde el primer día, desde su inicio. Para nosotros es muy importante recibir el apoyo de una persona como el señor Kofi Annan, que siempre ha estado a favor de la causa de la paz en el mundo. De Kofi Annan tenemos mucho por aprender, su tesón y su constancia en la búsqueda de las metas que se ha propuesto nos alientan, nos estimulan a perseverar en la búsqueda de la paz aquí en Colombia. Durante la década en que fue secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan estuvo al frente de la solución de importantes conflictos. Menciono dos, el de Sierra Leone o el de Timor del Este. También lideró la exigencia de rendición de cuentas y de justicia en el marco de los procesos de paz, como quedó plasmado en un informe que publicó sobre este tema al Consejo, que le dio además al Consejo de Seguridad en el año del 2004, si la memoria no me falla, que ha sido desde entonces una brújula para muchos esfuerzos, sobre todo para nuestros propios esfuerzos aquí en Colombia. Yo diría que tal vez no hay otra figura en el mundo que combine mejor este equilibrio entre la búsqueda de la paz y la necesidad de la justicia como un derecho de las víctimas. Por eso le hemos pedido que en la medida de lo posible acompañe este proceso, que sea un amigo del proceso. Y coincidimos con él en la necesidad de poner a las víctimas en el centro del proceso para garantizar en la mayor medida posible sus derechos, comenzando, por supuesto, por el derecho a la verdad. La ley de víctimas que sacamos adelante, en cuya sanción nos acompañó el actual secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es un modelo ante el mundo y así lo ha reconocido diferentes centros académicos. Como lo hemos dicho, se lo dijimos en la reunión y lo hemos reiterado públicamente, Colombia cumplirá con las obligaciones que ha adquirido nacional e internacionalmente. Sin embargo, el proceso de paz en Colombia es un proceso sui generis, inédito en el mundo. Por eso requerimos el apoyo y la comprensión de la comunidad internacional con el fin de lograr una paz y al mismo tiempo un máximo de justicia, y siempre teniendo los derechos de las víctimas como parte de la solución. Por otra parte, el señor Annan, como miembro de la Comisión Global sobre Política de Drogas, ha estado a la vanguardia internacional sobre cómo tratar el problema mundial de las drogas, la lucha contra las drogas, un tema en el cual también hemos coincidido. Hace un año estuvimos en un panel en Davos sobre este mismo tema, y mucho de lo que hemos acordado en La Habana sobre este punto incluye conceptos que Kofi Annan y muchos otros
ilustres personalidades han venido proponiendo. Por eso valoramos entonces de manera muy especial esta visita que nos hace el señor Kofi Annan. Él va a participar este miércoles en un foro sobre comisiones de la verdad que organizó su propia fundación con el Centro Internacional para la Justicia Transicional y que yo personalmente voy a instalar, y estamos seguros de que su aporte nos va a ayudar muchísimo, nos va a iluminar nuestro camino hacia la paz. De manera que muy bienvenido, Kofi Annan, a nombre de 47 millones de colombianos. Su presencia aquí es una muy feliz coincidencia y le damos una gran importancia. Muchísimas gracias, señor presidente. Déjeme primero comenzar por agradecerle a los colombianos y recibirme con esta pequeña delegación. Estamos extremadamente felices de estar aquí y venir aquí durante este momento crítico y especial del proceso de paz. Nosotros esperamos que esto involucre a todos los colombianos. Es algo que tiene el apoyo de todo el mundo. Esto es uno de los conflictos más largos en toda la historia y sus esfuerzos están todos concentrados en resolverlo, y el progreso que han llegado, eso es algo que nos da mucha esperanza a todos nosotros de que este conflicto sea resuelto y finalmente Colombia pueda conocer la paz. Obviamente hay mucho trabajo que hay que hacer en adelante y creo que y espero que se lleve a cabo muy exitosamente allá en La Habana para encontrar las delegaciones que están en la mesa y aprender de ellos dónde están y hacia dónde van y decidir cuál sería nuestra pequeña ayuda que podemos hacer en este proceso. Déjeme felicitarlo por su gran perseverancia. No es fácil hacer la paz. Nosotros tenemos que sostener ese esfuerzo y tiene que ser abierto para darle la bienvenida a todos los que están en este conflicto, en estos diálogos, especialmente que es considerado como un proyecto nacional. Todos con esta paz y espero que todos en todo el mundo. Muchísimas gracias. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La paz es el camino. 2015 fue declarado por la Asamblea de Naciones Unidas como el año de arranque del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, hecho que bajo el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo obliga a México a tomar medidas concretas en apoyo a estos grupos sociales que principalmente se ubican en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, aunque también en entidades como Coahuila. La comunidad internacional, consciente de que las personas afrodescendientes son sujetos de derecho y al mismo tiempo son un grupo que ha estado en situación de vulnerabilidad históricamente, dedica 10 años para que los estados y las sociedades lleven adelante acciones para visibilizar, reconocer, poner en valor la historia, el pasado y el presente de las poblaciones afrodescendientes a lo largo del mundo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Juan Correa, maestro de gremio, pintor, es uno de los grandes pintores barrocos de la Nueva España? Es un mulato, ¿no? Y no lo sabemos, por ejemplo. Guerrero es un mulato. José María Morelos y Pavón, que este año vamos a conmemorar, tenemos 2015, es el año de José María Morelos y Pavón, es también un afrodescendiente. Entonces, todos estos datos tienen que ser dados a conocer. Por su parte, el Festival del Tambor y las Culturas Africanas dividió su programa de actividades para esta, su 12ª edición, en trimestres, para lo cual contó con el apoyo del Festival de las Artes Luminaria 2015. Este primer trimestre tenemos en el Instituto Mexicano del Petróleo una exposición para el mes de marzo dedicado al Día Internacional de la Mujer. El artista Batik Conti, que hace trabajo en Batik, va a hacer una exposición ahí en esa institución.
y en el Luminaria el viernes 21 de 6 a 21 horas vamos a estar con 3 grupos, Nantamba Fusión, Maquemba y Grupo Afromovimiento, de unas chicas mexicanas. Los grupos van muy mezclados de mexicanos con maestros africanos que han impartido talleres aquí y que siguen impartiendo talleres tanto de música como de danza. El impacto de la ascendencia africana en México es visible desde muchas aristas, en la música, en la danza, en diversas expresiones verbales, costumbres y tradiciones. Para el segundo trimestre, el Festival del Tambor y las Culturas Africanas prevé tener como foro la Casa del Lago. Noticias 22, Alejandra Flores. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá o más. Le doy la más cordial bienvenida al público que nos sintoniza en este momento acá en su espacio Diálogo de Saberes de su canal Vive Televisión. Vamos a recordar, antes que iniciemos el tema, nuestras redes sociales es la www.vive.gov.be y nuestro Twitter @vivepiso televisión. Hoy acá en el espacio Diálogo de Saberes vamos a estar hablando del decenio afrodescendiente. Precisamente tenemos acá a Argenis Delgado, él es militante activo de la red de organizaciones afro-venezolanas y precisamente viene a ampliarnos más la información acerca del decenio afrodescendiente. Le doy la más cordial bienvenida a Argenis acá al espacio Diálogo de Saberes. Buenos días, Sí. Gracias por la invitación que se nos hace al movimiento Red de Organizaciones Afro-Venezolanas de Venezuela. Saludos, tengan todos usuarios y usuarias. Bueno, el tema de hoy que nos convoca es para hablar ya en vísperas del año 2015, hablar del decenio de población afrodescendiente, decretado por Naciones Unidas como una vieja aspiración que se tenía desde la tercera Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial en Durban, Sudáfrica, uno de los acuerdos que se llegó. Y afortunadamente este año ya se ha concretado en la sesión del Consejo de Naciones Unidas, declarar el decenio de población afrodescendiente que se iniciará del año 2015 al año 2024. Sí, exactamente, Argenis, te iba a preguntar, y para entrar un poco el público en materia, ¿qué significa esto del decenio afrodescendiente? Bueno, el decenio, como su nombre lo indica, son 10 años. Se acordó para el abordaje de materia de políticas públicas afirmativas para la población afrodescendiente de Venezuela y del mundo. La población descendiente del proceso esclavista, de la trata transatlántica, quedó en condiciones, si se quiere, de rezago social en cada una de nuestras sociedades. Y lo que se persigue a través del decenio es que se implementen políticas efectivas, políticas específicas para estos grupos en cada uno de los países que forman parte del sistema de Naciones, a nivel mundial, sistema de Naciones Unidas. Sí. Y Venezuela forma parte de este sistema y lo ha suscrito, ¿no? Y nosotros como colectivo social estamos asumiéndolo, impulsándolo, recordándole al Estado la obligación que tiene en cumplimiento de estas medidas de Naciones Unidas. Exacto. En cuanto a salud, educación, cultura, justicia, el lema del decenio, bueno. Exacto. Fíjate, ¿qué implicaciones tiene precisamente hablar de este decenio afrodescendiente? Bueno, tiene implicaciones muy generales. El tema de política pública, precisamente el lema del decenio es justicia reparativa, desarrollo y reconocimiento. Y reconocimiento básicamente de lo que es la memoria histórica colectiva de los pueblos afrodescendientes y de lo que fue este proceso de trata esclavista, pero también del aporte hecho, el aporte moral, social, económico, político, hecho por las poblaciones afrodescendientes al desarrollo de estas naciones, ¿no?
que constituyen el sistema de Naciones Unidas. El tema de justicia reparativa tiene que ver sobre todo con el tema de la administración de la justicia. Sabemos que la justicia no solamente tiene que ver con el tema del derecho, sino que tiene que ver con el tema de la reivindicación de la calidad de vida de nuestras comunidades. Exacto. Y desarrollo, la implementación de políticas específicas para conseguir estos fines. Sí, fíjate, ¿en qué términos entonces deberían darse estas reivindicaciones para los afrovenezolanos, Argenis? Bueno, nosotros desde la perspectiva afrovenezolana siempre hemos dicho que es necesario la construcción de políticas públicas específicas en términos de una reivindicación económica, una reivindicación en el mejoramiento de la calidad de vida, pero sobre todo una reivindicación moral. ¿No? Romper con los esquemas colonizantes y colonizadores que han sido instaurados durante siglos, y nada más pertinente que hacerlo en este momento de refundación de la República, el caso de Venezuela. Exacto. Donde nosotros somos una corriente más de lucha, ¿no? La corriente histórica afro-venezolana, afrodescendiente. Entonces, desde la perspectiva de la descolonización, nosotros estamos ahí haciendo nuestro aporte. Sí, señor, precisamente Venezuela, y bueno, gracias al comandante supremo Hugo Chávez, es quien le ha dado esa reivindicación a los afrodescendientes. Claro, por eso nosotros nos sumamos como una de las tantas corrientes de lucha que defiende este proceso y que aboga por su concreción, por su desarrollo. Sí, fíjate, lo concerniente al decenio afrodescendiente está íntimamente relacionado con un plan de acción, ¿no? Entonces, ¿qué hemos logrado en Venezuela precisamente para dar inicio a ese plan de acción, Argenis? Bueno, del plan de acción de Durba se derivan muchas propuestas, ¿no? En el tema educativo, en el campo educativo, en lo cultural, en lo económico. Y Venezuela, en aras de contribuir a cumplir con ese plan de acción de Durba, que Venezuela suscribió también, hemos logrado tenemos muchos logros, dentro de ellos está la celebración del Día de la Afrovenezolanidad, 10 de mayo. Pero tenemos a su vez una comisión presidencial contra la discriminación racial en el sistema educativo. Tenemos reconocimiento de un espacio para la mujer en el Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer. En el Instituto Nacional de Juventud tenemos una comisión para la atención al joven afrodescendiente. Tenemos dentro del marco de lo que son las políticas generales, el proyecto nacional Simón Bolívar está contemplado en forma general el reconocimiento de comunidades afrodescendientes, al igual que la ley orgánica de educación, una de las primeras leyes que reconoce la especificidad afrodescendiente, la visión latinoamericana, caribeño, indígena, afrodescendiente y universal en el sistema educativo. Tenemos la Universidad Argelia Laya en Barlovento, exacto, consecuencia también del aporte del movimiento afrovenezolano, la red de organizaciones afrovenezolanas específico, y otros tantos logros que no son más que la consecuencia de la lucha. Exactamente. ¿No? Porque tampoco son logros que se han alcanzado fácilmente, ¿no? Ha sido exacto, duro la lucha porque estamos luchando contra un sistema que está instaurado en lo que es la estructura y la superestructura del Estado. Exacto. En lo ideológico, y lo ideológico se reproduce en la forma de poder, ¿no? Por eso nosotros hablamos que también en el marco de la construcción de la nueva geometría del poder, el aporte afrodescendiente es esencial. Es importante, sí señor. Fíjate, ahora háblame de ese papel que juega actualmente los colectivos afrovenezolanos en relación con la iniciativa Afro, pero a nivel mundial. Pero no me conteste en este momento, sí me gustaría que estableciéramos un breve corte, ¿verdad? Y cuando regresemos retomamos este tema que es interesante. Vamos a establecer entonces acá en el espacio de Diálogo de Saberes
una breve pausa y en instantes seguimos conversando acerca de este decenio afrodescendiente. Ya venimos. Es el camino. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La paz es el... Bueno, sí, continuamos entonces conversando acerca de este decenio afrodescendiente con Argenis Delgado. Él es militante activo de la red de organizaciones afro-venezolanas y precisamente quedamos con una pregunta al aire, que es una pregunta importante porque es interesante saber ese papel que juegan actualmente los colectivos afro-venezolanos en relación con las iniciativas afro a nivel mundial, Argenis. Ok. Bueno, a nivel mundial... pudiéramos decir que partiendo de las conclusiones de Durban, se crearon instancias de seguimiento de ese plan de acción de Durban a nivel de cada uno de los países participantes y se establecieron alianzas de cooperación, sobre todo bloques de alianzas muy importantes en la región de América. Coméntanos acerca de esas alianzas. Ok. Bueno, hay que comenzar hablando sobre el proceso histórico. Yo digo, mira, después de Durban, se desprendieron 4 instancias para hacerle seguimiento al plan de acción. Un relator especial sobre el racismo, un grupo de trabajo sobre el tema afrodescendiente, el Comité Intergubernamental Afrodescendiente y una alta personalidad sobre el tema. Esto es en Naciones Unidas. Desde Venezuela nosotros impulsamos la alianza con algunas organizaciones como Mundo Afro del Uruguay, Proceso de Comunidades Negras en Colombia, y algunas organizaciones ginebras como Espacio Afroamericano, Estados Unidos, África, Caribe y Centroamérica. Estos esfuerzos, estos encuentros nos llevaron a la creación en primera instancia del año 2011 del Año Internacional Afrodescendiente. Y para celebrar ese año se hicieron diferentes eventos de diferentes tonos políticos, uno en La Habana, Cuba, uno en Venezuela denominado el Cuarto Encuentro Afrodescendiente y Transformaciones Revolucionarias, hicimos en el año 2011, de donde salió, por cierto, la propuesta de creación de lo que es el Consejo Nacional de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes y la creación del INCODIR, Instituto Nacional contra la Discriminación Racial en Venezuela. Sí. Y otro que se hizo en Honduras, fue denominado Cumbre Mundial Afrodescendiente. Muy a diferencia de lo que se hizo en Venezuela, estuvo apoyado por los Estados Unidos y por el presidente Porfirio Lobo y el Departamento de Estado. También es bien curioso que esto lo haya apoyado sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es un país... Sí, bueno, no, para nosotros no es curioso porque nosotros sabemos, está Obama de presidente. Exacto. Que Obama en apariencia es un afrodescendiente, pero sabemos cuáles son los intereses a los cuales responden. Y el capitalismo tiene esa característica, el imperialismo, que se mimetiza inclusive desde la perspectiva cultural. Exacto. Y otra, el Encuentro Afroamérica 21 realizado en Salvador de Bahía, en Brasil. Bueno, es importante destacar que en el Encuentro de Venezuela además se abogó por la inclusión de la temática afrodescendiente en los bloques regionales que estamos proponiendo desde aquí, como lo son la CELAC, el ALBA, el Mercosur y el UNASUR. Recientemente, hace unas semanas, hubo una discusión en Argentina y donde estamos en una primicia proponiendo el Mercosur afrodescendiente. O sea, una iniciativa importante allí. Claro. Un trabajo interesante, fíjate. De todo esto que nos estás diciendo ahora, me gustaría que habláramos acerca de qué hacer precisamente en el marco del decenio para crear conciencia, sobre todo en nuestra sociedad, sobre la afrodescendencia, Argenis. Bueno, ¿me dices qué hacer en Venezuela? En Venezuela, precisamente para crear conciencia en nuestra sociedad sobre la afrodescendencia. Sí. Porque todavía existen... Sí, existe rezago desde lo que es el propio nombre, afrodescendencia, afrodescendiente, la propia definición, hasta las preconcepciones colonialistas, ¿no? Que tiene cada quien en su idea. Pero nosotros estamos abogando por la construcción de un proyecto nacional y gran nacional
incluyente de la conciencia de las y los oprimidos, con instancias en lo concreto que permitan articular, potenciar y financiar las luchas comunes. ¿Cómo es esto? Existe en Venezuela un proyecto nacional, Simón Bolívar, donde en algunas líneas, algunas pinceladas, se reconoce la especificidad. Pero nosotros queremos, dentro de ese proyecto, Nacional Simón Bolívar, abogar por el desarrollo de la especificidad de una manera más contundente, más visible. Sobre todo cuando hablamos del tema de la nueva geometría del poder, el desarrollo de los espacios con su gente y sobre todo la construcción del poder popular afro-venezolano. Pues nosotros hablamos de afrodescendientes, afro-venezolanos, y por una parte hay rezago, por otra parte hay incomprensiones del tema, y por otra parte se ve como que si fuera un tema de élite, ¿no? de la élite del movimiento social afro-venezolano, el grupito, los 4 que están hablando de eso. Por eso nosotros hablamos hoy, en este momento, de la construcción del poder popular afro-venezolano, en el marco de la nueva geometría del poder. Porque la nueva geometría del poder reconoce la tierra con su gente, que es la territorialidad. Y en esa territorialidad, cómo se ejerce el poder. Sobre todo con nuevas formas como la comuna, en lo cual nosotros tenemos una propuesta que es la del desarrollo de los cumbes, ¿no? Una propuesta ya de vieja data, los cumbes comunas, como forma de reivindicar ese acervo ancestral, esa memoria, y como un hecho ya práctico ocurrido, ¿no? Hablamos de la comuna y tenemos como referente, ya sabe, la comuna de París, pero nosotros tenemos referente de cumbes, comunas, palenques, como espacio de cimarronaje antisistémico en este momento histórico contemporáneo, para ejercer la lucha contra un sistema dominante, en este caso contra el imperialismo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, apuntar hacia la construcción de un nuevo poder popular afro-venezolano en el marco del planteamiento de la refundación de la República, desde la nueva geometría del poder, básicamente. Ok, fíjate ahora, ¿por qué muchos sectores señalan que precisamente los afrodescendientes no terminan de calar como un concepto en la mente de los venezolanos, Argenis? Bueno, como te decía anteriormente, existen rezagos, producto de eso que llamaba Aníbal Quijano la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Y sabemos que en el marco de la refundación, eso implica la revisión de los códigos de entendimiento. El poder tiene toda una estructura y tiene sus aparatos ideológicos para ejercerlo, y esos aparatos ideológicos afectan, por supuesto, la psique y la conciencia de los grupos sociales, ¿no? Incluyendo nuestro propio grupo afrovenezolano. Nosotros decimos, por ejemplo, somos afrodescendientes, somos afrovenezolanos, pero hay mucha gente en nuestras comunidades que ni siquiera lo sabe. Y simplemente, para simplificar, prefiere decir soy negro, porque soy heredero de un proceso histórico diferente, no soy africano. Nosotros no estamos diciendo que somos africanos, sino que somos herederos del proceso de la trata transatlántica. O sea, cómo llegaron nuestros ancestros aquí, producto del proceso de la transatlántica. Luego, posteriormente, hubo una mezcla con los grupos ya existentes aquí, los grupos originarios, los grupos hispano-árabes y posteriores migraciones. Pero, sin embargo, el elemento de la identidad, de la preservación de esos códigos, aún está vigente en nuestros pueblos. Exactamente, y sí, lo puedes notar en las fiestas, en los calendarios festivos, pero que estos calendarios festivos al mismo tiempo están asociados a calendarios productivos, y por ahí nos vamos entonces en el tema de cómo se han constituido nuestras comunidades. No es lo mismo hablar de afrodescendientes en lo particular, en lo individual, que también es parte de la lucha, eso es parte de lo que llaman las reparaciones, que hablar el tema en lo colectivo, el reconocimiento de comunidades, y hoy día estamos avanzando sobre todo en Venezuela con el tema del patrimonio. Exacto. Todo patrimonio cultural de la humanidad. Pero cuando revisamos por qué lo denominamos patrimonio y quiénes ejercen ese patrimonio y por qué son patrimonio, precisamente porque hay una memoria ancestral. Exacto, una memoria histórica, precisamente, que hay que reconocerla y preservarla, ¿no? Fíjate, Argenis, precisamente la ROI y otras instancias afrovenezolanas tienen unas actividades previstas, ¿no?, en el marco de lo que va a ser ese decenio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas actividades y qué se espera
lograr para este año 2015? Bueno, el decenio, como te dije, inicia en enero del año 2015. Nosotros, como preámbulo a ese decenio, tenemos previsto el desarrollo del Congreso Nacional Afropolítico. Poco para abordar este tema del decenio y para hablar lo que es la construcción del poder popular afro-venezolano, tomando en cuenta que Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La paz. Los afrocolombianos son personas colombianas de origen africano. ¿Qué es una etnia? Es una unidad de conciencia de grupo que se diferencia de otras por compartir un territorio, una cultura, valores, tradición histórica, cosmovisión, una lengua y unas creencias comunes. ¿Cómo llegaron los africanos a Colombia? La afluencia y demanda de metales impulsó a los españoles a aumentar la mano de obra, ya que los grupos indígenas esclavizados no tenían la suficiente fuerza de trabajo. Por tal motivo decidieron traer personas de África, pues consideraban que eran más fuertes y tenían más resistencia. Estas civilizaciones fueron violentadas por los europeos, quienes generaron divisiones e irrumpieron en su territorio, arrancando a estos seres humanos de su cultura y costumbres ancestrales para llevarlos al otro lado del mar, sometiéndolos a tratos crueles, desconociendo su dignidad. El europeo asumió al africano como un bien mueble, rebajando su dignidad y condición humana a una mercancía. Los esclavizados provenientes de África por parte de los españoles llegaron al puerto de Cartagena a finales del siglo XV. Varios africanos rebeldes denominados cimarrones se escaparon del yugo español y organizaron comunidades libres en la clandestinidad, conservando hasta nuestros días su cultura y costumbres ancestrales. Se dio un encuentro biológico y cultural entre los españoles, los indígenas y los africanos, dando nacimiento y origen a nuevas etnias y nuevos fenotipos. En el proceso de abolición de la esclavitud en Colombia son importantes 4 fechas. 1812, la Constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y la trata de personas. 1814, el dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de los esclavizados nacidos en Antioquia. 1821, surgió la Ley de Libertad del Vientre. 1851, el 21 de mayo el presidente José Hilario López firma la abolición de la esclavitud. Se trata de un gesto formal puesto que nuevas leyes y figuras de explotación como arrendamiento, el terraje, trabajos forzosos, impuestos y otros continuaron esclavizando al hombre y a la mujer afrocolombiana. La etnoeducación en las comunidades afrocolombianas. Es un proceso institucional que reconoce el derecho de las minorías étnicas a construir su propia visión del mundo, de las necesidades formativas, desde sus propias expectativas en relación con lo local y lo global. Es el derecho a una educación con identidad, a conocer las contribuciones de los afrocolombianos a la fundación y constitución de la sociedad colombiana. Las universidades ubicadas en territorio étnico tienen como compromiso propiciar el etnodesarrollo, a partir de herramientas como la extensión a la comunidad, a fin de impulsar políticas, programas y acciones tendientes a promover el etnodesarrollo, la investigación colectiva, contextualizada y participativa, un proceso formativo pertinente, propiciador del cambio, y un componente de evaluación transversal para determinar los alcances y falencias de las acciones emprendidas. Es el camino.
Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La paz es... Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América. Estos personajes se mantienen de manera perenne en la historia. Y sí, la independencia se dio gracias a estos hombres y mujeres, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho. Es más, no nos dijeron nada. El almirante Padilla. Respetado por algunos y desprestigiado por otros, mulato para algunos y sambo para otros, hay un prócer de nuestra independencia a quien el color de piel le determinó el destino de su vida e incluso de su muerte. Años después, casi en su lecho de muerte, el libertador mismo reconoció la duda por haberlo mandado a fusilar después de la noche septembrina. Riohacha fue la meca de piratas ingleses y franceses y comerciantes de perlas, casi desde su fundación y al menos hasta 1769, año en que fue quemada por los indígenas levantados en armas contra el poder colonial. Allí vino al mundo José Prudencio Padilla, casi 10 años después de ese arrasador incendio. La coyuntura importante de la independencia, que es el momento en que le toca vivir a Padilla, por supuesto hay un flujo interesante de gente de Riohacha en Cartagena. Cartagena de Indias siempre fue, durante el periodo colonial, el principal puerto. Era el territorio, el espacio encargado de proteger al resto de territorios de las posesiones españolas y un territorio, un espacio donde va a estar una importante presencia militar que va a permitir la posibilidad incluso a alguna población afrodescendiente que a través de las armas pueda lograr cierto reconocimiento o por lo menos un mejor lugar dentro de esa jerarquización social que existía en ese momento. Bueno, Cartagena para el siglo XVIII viene a ser una metrópoli, viene a ser la gran ciudad, la gran capital. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí. La gente tiene ganas de participar políticamente y quiere un ascenso social. Entonces se van a presentar todas las castas, todas las razas y va a haber pues un caldo de cultivo para hacer un foco en el cual se van a generar muchos cambios, tanto sociales como ideológicos para la época. José María Padilla, para el ejército de la época, viene a ser un héroe naval, básicamente un soldado que está dispuesto a dar la vida por cualquier orden que le den y a realizarla en cualquier momento. Y eso hace que tanto Bolívar como Santander en algún momento confíen en toda la facilidad que tiene de accionar toda esa maquinaria poblacional. Y Padilla es precisamente la figura que se encarga de sellar definitivamente la independencia absoluta, ¿no?, de estos territorios. De la mezcla de dos razas, negra e indígena, nació en 1778 José Prudencio Padilla. Esa mezcla que corría por sus venas le garantizó la libertad y le dio la fuerza que necesitaba para convertirse en prócer de la independencia. El papel preponderante del almirante Padilla en todo el proceso de independencia tiene tres grandes fases. La primera de ellas, de ser un estratega militar y naval. La segunda es el hecho de convertirse en un agente, un actor político muy importante. Y la última parte es generar una memoria colectiva de un héroe naval que viene a tener una participación en el panorámico en el proceso de independencia. José Padilla o su figura en los últimos años se ha empezado
a discutir, por lo menos a hablar de su importancia en el proceso de independencia de Colombia y de América Latina, pero no siempre ha sido así. Incluso se hablaba de José Padilla como una figura importante para la independencia, pero no se recalcaba su condición de sambo, de mulato, de afrodescendiente. El mar fue una constante en su vida. Su padre fue un constructor de canoas, quien seguro le sembró en el alma el amor por surcar las aguas. Quizá por eso se enroló temprano en un navío de la Marina Española, donde llegó a ser contramaestre. Soy el guardiamarina Cabezas Montaño Javier Andrés, tengo 22 años, soy de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Dentro de la Armada Nacional a largo plazo, la verdad sí me gustaría llegar hasta ese rango, hasta el último rango y llegar al almirante. Soy el cadete Lemos Chamorro John Alexander, tengo 19 años y aquí en la escuela me preparo para ser oficial de Infantería Marina. Mis padres son del Chocó y étnicamente hablando soy sambo, que es la combinación, la mezcla entre etnia indígena y etnia negra. Yo nací en Buenaventura, viví aproximadamente 5 años allá. Mi mamá es etnia blanca, pero mi papá sí es de Buenaventura, él es afrodescendiente. Y como todos sabemos, Buenaventura también es un lugar portuario y al ver la llegada de los contenedores, ver la llegada de los diferentes buques de diferentes nacionalidades, me entró una cierta fascinación por esta parte mercante. Bueno, la opinión que yo tengo sobre la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia y todo el proceso militar que eso demanda, que demanda el proceso de independencia, es simple y llanamente que sin esta población difícilmente se hubiera logrado la independencia, entre otras cosas porque los ejércitos necesariamente tenían que tomar a esta población e incorporarla a sus filas para poder tener éxitos militares. Entonces hay como dos niveles, ¿no? Por un lado, la importante participación de una población afrodescendiente que no ocupa lugares de mando dentro de los ejércitos, pero que tiene un papel importante. Y por otro lado está la población afrodescendiente que logra ocupar cierta posición de mando que le permite, por supuesto, disfrutar de una mejor condición de vida. Padilla fue protagónico en los hechos que determinaron la independencia de Cartagena, como es el caso de la revuelta de Getsemaní, y luego hizo parte del grupo de afrodescendientes que enfrentó a los realistas presionando al cabildo para la firma de la independencia. Hijo de un mulato constructor de canoas y una mujer indígena, a los 14 años se enroló por primera vez y volvió a Riohacha solo para enrolarse de nuevo, esta vez en el navío de guerra Juan Nepomuceno, con el que comenzó su servicio a la corona española. Cuenta una anécdota que cierto día se fondió en Juan Nepomuceno, Cartagena, cerca a las playas de La Guajira. Padilla, pues en su momento muy interesado por ese mundo marinero, además de que era un excelente nadador y que conocía muy bien la zona y la costa, pues se presentó y para sorpresa de él, cuando iba llegando, pues el buque ya iba zarpando. Entonces, frente a esa situación, él muy diligentemente y muy raudo se apresura, se bota al agua, nada con toda la fuerza que tiene y pues obviamente el capitán del momento, al ver la capacidad que tenía el joven, tenía aproximadamente 14 años, dicen sus biógrafos, pues lo recibe y empieza todo su proceso de iniciación en ese mundo marinero. Cuando José Prudencio quiso unirse a las tropas de Bolívar con su intento por sitiar y tomarse Cartagena, y aunque poco después cayó preso por Montilla, su eterno rival, fueron los mismos toledistas quienes lo liberaron para que se uniera a la lucha. Las dos grandes razones por las cuales
José María Padilla se unió a ese proceso independentista, son dos grandes bloques. El primero, el tener el conocimiento y la experticia correspondiente a todo lo que tiene que ver con las batallas, el manejo del mar, estrategia marítima. La segunda, el conocer y reconocer públicamente y tener una capacidad o un gen político. ¿En qué sentido? Primero, atraer a las masas y que las masas de por sí lo apoyen en un proyecto político que es el buscar que a través de la meritocracia de la persona le sea reconocida su validez como un ciudadano. Pablo Morillo sitió a Cartagena para obligarla a la rendición. Padilla logró burlar los controles y huir hacia Haití. El encuentro que tuvo Bolívar con Padilla en Haití es bien interesante. Bolívar se exilia en Jamaica, pero luego pasa a Los Cayos. En Los Cayos está Padilla. Nos podemos imaginar lo importante que fue eso en un territorio que recién había realizado una independencia liderada por personas afrodescendientes, como es el territorio haitiano. Eso para Padilla debió representar la posibilidad de lo que él posteriormente quería para este territorio, es decir, que la población afrodescendiente tuviese un lugar también en el proceso de construcción de una nueva nación. Luego de la toma de Angostura, en la que participó Padilla, Bolívar da la orden de fusilar a Manuel Piar. Y aunque Padilla entiende el carácter racista de la instrucción, es él mismo quien detiene a los partos de las filas dispuestos a sublevarse. La corona le preocupaba la seguridad de sus principales puertos y eso permitió la creación de una serie de batallones, de milicias donde participaba la población afrodescendiente. Por supuesto, eso genera la posibilidad de que estas personas logren un mayor reconocimiento a través de las armas. Entonces siempre fue visto la vía militar como una posibilidad de ascenso social. Desde que Padilla conoce a Bolívar, empieza una relación de mucha fidelidad de Padilla hacia Bolívar. Incluso a Padilla le toca soportar el fusilamiento de Piar en 1817 y casi que Bolívar lo pone a él como el elemento clave para controlar los posibles brotes de revueltas, de indisciplina que se pueda presentar a raíz del fusilamiento de Piar. No actuó en ese momento del fusilamiento de Piar, lo que hizo fue tratar de seguir fiel a Bolívar y generar una dinámica de orden y de control que permitiera lograr el objetivo, como se logró posteriormente, de la independencia absoluta. En la llamada Noche de San Juan, Padilla liberó la ciudad de Cartagena de manos de los realistas, quienes después de perder 11 buques, finalmente entregaron la ciudad. Padilla fue entonces propuesto para el grado de general de brigada y nombrado comandante del tercer departamento de Marina con jurisdicción sobre las costas de Riohacha y Santa Marta. Empezaba a hacerse evidente su rivalidad con Montilla. Ser afrodescendiente en el ejército no solamente va a enfrentar las dificultades de la guerra, sino los prejuicios que existen alrededor de su condición étnica o racial. Eso le iba a otorgar un matiz diferente a su participación dentro del proceso independentista y por supuesto no iba a ser muy fácil. Lo que hay que abonarle a esta población es que a pesar de las dificultades que se encontraron por su condición étnica o racial, lograron tener cierto reconocimiento, ¿no? Pero eso no cambió la visión peyorativa que existía hacia esta población. El valor de hombres como José Prudencio Padilla ha sido fundamental en la construcción de la nación, pero sus nombres han estado condenados al olvido y el color de su piel ha tenido que ver con esta amnesia. Dentro de la escuela naval no hay discriminación, para todos es lo mismo, todos entramos el mismo día, todos vivimos lo mismo, todos comemos lo mismo, usamos el mismo uniforme, es una uniformidad, una igualdad para todos. El señor almirante José Prudencio Padilla nació en Riohacha, tengo claro que es el único, he escuchado, afrodescendiente que ha llegado a ese rango, aspiro yo a ser el segundo.
Las posibilidades para llegar allá, siempre hay posibilidades. Lo único que hay que hacer es desempeñarme bien en todos los roles que me impongan, desempeñarme bien mis labores. No sería justa la manera en que la historia nacional ha registrado o ha asumido la participación de la población afrodescendiente en los procesos de independencia. Por supuesto, en los últimos años, con toda la sensibilidad que se ha generado a partir de la importancia de lo afro a nivel nacional y a nivel mundial, pues ya tenemos una serie de historiadores que han empezado a resaltar la importancia que este grupo tuvo para el proceso de consolidación del Estado-Nación colombiano. La independencia, si bien es cierto, generó una serie de avances en materia política, también es cierto que no logró la libertad absoluta de todos los habitantes del territorio nacional. José Prudencio llega a la cúspide de su carrera militar justo después de vencer a los españoles en la batalla de Maracaibo. Y su lucha no solo era contra los españoles, sino también contra los prejuicios raciales rezagados de la colonia. Lucha que despertaba los celos de las élites criollas que siempre temieron un levantamiento de los pardos bajo su liderazgo. Las reivindicaciones de Padilla eran básicamente el ser tratados como iguales, que no se tuviese en cuenta su condición étnica o racial para lograr acceder a ciertos lugares de privilegio dentro de la sociedad. Bueno, la figura de Padilla siempre fue una figura problemática, como resultaba para esa época problemática cualquier figura que se considerara diferente o inferior, en este caso por su condición racial. Y además, muchos veían una especie de peligro, un espacio y un momento en el cual la población afrodescendiente tomara las armas y se decidiera prácticamente aniquilar a toda la población blanca. Real o no, siempre hubo ese peligro y a veces ese peligro se usó para invisibilizar o para tener oprimidos a esa población afrodescendiente. Aunque con el reconocimiento por sus hazañas militares, fue siempre un elemento incómodo que mantuvo al libertador con la angustia de una traición. Incansable luchador del ejército de Bolívar, Padilla buscó también la igualdad de los derechos de la comunidad afro en la nación que defendían en el campo de batalla. Pero su rápido ascenso y su sangre negra dejan al descubierto que el prejuicio contra el que Padilla luchaba allí seguía. La historia de Montilla y Padilla es la perfecta metáfora del racismo, pues siempre sus marcadas diferencias estuvieron fundamentadas en el temor de uno a que el otro levantara en armas a los pardos. En 1813, en el mismo año en que conoce Padilla a Bolívar, Padilla se quiere incorporar al ejército bolivariano y Montilla se lo impide. Montilla lo acusa de ser un traidor y lo mete preso en Cartagena. Ahí comienzan ya las diferencias entre los dos. Por supuesto, van a participar juntos en la campaña libertadora, pero una vez se logra la independencia, vuelven otra vez esas diferencias. Y es Montilla precisamente el que más genera este rumor y toda esta controversia que se genera en Cartagena, el que Padilla sea acusado de ser un conspirador contra Simón Bolívar y termina siendo fusilado. Si una virtud tuvo Padilla, esa fue la lealtad. Aunque se tomó el poder en Cartagena en 1828, él mismo se dio a la retirada. Finalmente, preso en Bogotá por estos hechos, se le vinculó al atentado de septiembre a Bolívar y fue fusilado en octubre. Un mes después, Bolívar ya se había arrepentido. La causa que llevó a la muerte de Padilla fue el levantamiento del que fue protagonista aquí, precisamente en Cartagena, y que consistió en asumir por un momento la presidencia de la intendencia del Magdalena, reemplazando a Montilla, y Montilla lo apresa, lo mandan
hacia Santa Fe de Bogotá, y coincide su llegada con la famosa conspiración septembrina. Consistió en un atentado que se le hizo a Simón Bolívar y, por supuesto, en esa coyuntura terminó siendo fusilado. Buenas tardes, mi teniente. Honor y tradición. Creo que dentro de la Armada Nacional hay tan pocos afrodescendientes porque hay veces en los lugares donde la mayor población son afrodescendientes no hay como un distrito para conocer más de la Armada Nacional. Por lo menos en el municipio de Quibdó no hay un distrito, en Tumaco. O sea, les toca ir hasta las ciudades grandes, por decirlo así, para presentarse y para saber qué es la Armada Nacional. ¿Qué pienso yo de que entren más afrodescendientes a la Escuela Naval del Almirante Padilla? Que me parece algo bastante bueno, ya que se tenía esa percepción de que no dejaban ingresar, por decirlo así, personal afrodescendiente, pero pues eso no es así. Padilla, a pesar de todo el reconocimiento que obtuvo militar, nunca le dieron un cargo importante dentro de la administración política. Hijo de un constructor de canoas de La Guajira, llegó a punta de méritos a ser el artífice de la independencia de Cartagena, al derrotar a los realistas en Angosturas, el héroe en Maracaibo y a estar casi al lado del Libertador. Pero como al Libertador mismo, todos sus méritos solo le valieron el desprecio de sus superiores y el fusilamiento por rumores de conspirador. De hecho, solo un mes después de haber sido fusilado, ya Bolívar mostraba visos de arrepentimiento por su muerte. Pero la historia tiene aún una deuda con él y con su labor. Cuando se da el proceso de fusilamiento de Padilla, automáticamente Bolívar asume que fue una gran traición por parte de Padilla. Entonces, en ese orden de ideas, él lo que hace es, hay que eliminar todo lo que tenga que ver con él. Entonces eliminan actas, documentos, cartas. Entonces, si Bolívar está pensando que Padilla es un traidor en su momento y lo arrasa de la historia, pues automáticamente no quedan registros. Al no quedar registros, pues obviamente la historia la va a escribir pues de un lado, pues Bolívar. Por eso nosotros como país vertimos de una corriente netamente bolivarista, olvidándonos por otra parte de nuestros héroes que muchas veces han sido ocultados, bien sea por su estrato social o por su color, etcétera. Padilla termina siendo blanqueado por el pensamiento que hay alrededor de lo que es positivo o negativo, lo que debe ser bueno o mal en el siglo XIX. La figura de una persona afrodescendiente, de una persona negra en el siglo XIX, no está representando las virtudes de lo que debe ser los grandes protagonistas de la historia nacional, ¿no? La lección en líneas generales de la vida de José Padilla es que es un hombre de la modernidad, es un hombre de mentalidad abierta que buscó generar un cambio a partir de su manejo estratégico del mar, y que a pesar de la gran cantidad de situaciones, fue un hombre que salió adelante, un hombre que generó un cambio sin lugar a dudas, reivindicando cierta población que en su momento no se le tenía en cuenta. Hay una tradición de marginalidad y de exclusión de la población afro. Entonces existe cierta tendencia de la gente a tratar de invisibilizar su condición de afrodescendiente. Lo interesante de esto es que cuando una persona se destaca, hay que tratar de no destacarlo por su lado afrodescendiente, sino buscarle otros elementos para destacarlo, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de la exclusión, la marginalidad, el racismo, todavía permea la vida cotidiana del territorio colombiano e incluso del mundo. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante
no habrá justicia para castigar el más atroz asesino. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco, que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Simón Bolívar, en cartas enviadas a Pedro Briceño Méndez y José Antonio Páez, el 16 de noviembre de 1828. El camino. Bogotá elige jueces y juezas de paz y de reconsideración. El domingo 1 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, escoja el candidato de su preferencia. Usted puede votar en la UPZ donde tiene inscrita su cédula. Para mayor información, marque la línea 195 o visite www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá.